Vengo pues aquí a presentarles una serie de reflexiones. Y ahorita le comentaba al profesor Adán que en una de las tantas discusiones que nosotros tuvimos en la sala situacional, cuando tuvimos el privilegio de acompañar al comandante supremo, ¿verdad? Él se preguntaba si el Conuco puede alimentar a Venezuela. Y eso, en aquel momento, pues era una utopía discutir eso, porque siempre tuvimos esa influencia posiblemente equivocada de la academia de que Venezuela tenía que importar más del 80% de los alimentos que consumían. Y habían estudios muy particulares, muy parciales, de investigadores individuales en las universidades que decían lo contrario. Uno de los más recientes es la profesora Pascualina Curcio, que se paseó por varios métodos para demostrar de que nosotros producíamos aproximadamente unos más de 70-75% de los alimentos que consumimos. Nosotros con nuestra terquedad siempre habíamos entendido de que había una producción primaria, originaria de alimentos, no solamente en Venezuela, sino en todos los pueblos latinoamericanos. Porque cuando estamos hablando del Conuco, estamos hablando de la chinampa mexicana, de la milpa centroamericana, de la chacra colombiana, ¿verdad? De expresiones de asociaciones de cultivo que se vienen dando en nuestra gran región latinoamericana y también en el África, porque tenemos que entender de que hay regiones, ecoterritorios muy parecidos a los que nosotros tenemos actualmente. Entonces, comenzó a avanzar la ciencia agroecológica para demostrar, si se quiere, las bondades, ¿verdad?, de este sistema originario, primario de producción. Y eso es un poco lo que yo vengo a presentarles a ustedes, que lo hemos recogido en este texto, ¿verdad?, que se llama La ciencia del Conuco, que salió hace aproximadamente 3 años, pero que retoma y sistematiza toda una serie de temas que consideramos que son bien interesantes y que lo lanzamos aquí para el debate. Esta es una realidad que Miguel Ángel está presentando, ¿verdad?, que está confrontando, y que aspiramos, bueno, que ustedes asuman críticamente esta realidad, pero que por otro lado, esta realidad los estimule y los motive a avanzar en una nueva ciencia para la vida, en una ciencia por la vida, como nos la viene pidiendo nuestra querida ministra Gabriela Jiménez. Y ayer, en el foro inicial, que se inició ayer en las conferencias iniciales, se planteó ese eje que toca el tema de este congreso, que me parece que es muy pertinente, porque reflexionando sobre las inquietudes y sobre los planteamientos de Katia Colmenares y del compañero Ramón, bueno, nosotros estamos en un proceso, ¿verdad?, que no nos hemos dado cuenta de eso y que es parte precisamente de lo que nosotros venimos aquí a demostrar. Conucos, la resistencia comunitaria descolonial. Porque ahorita estamos precisamente, afortunadamente y gracias a Dios, ¿verdad?, que se está moviendo la opinión del Conuco. Pero, profesor Adán, aquí nosotros encontramos una cantidad de negacionistas, y tenemos que decirlo así por toda la calle del medio, de retardistas en relación a la evolución del conocimiento que un proceso revolucionario está teniendo. Si ustedes analizan el tema de las 7 transformaciones, ustedes van a encontrar el reto que nosotros tenemos como venezolanos en empujar líneas que están inconclusas, propuestas de trabajo que fueron parte de los sueños del comandante Chávez y que están allí esperando que nosotros las movamos. Y esta es una parte de esto. Esa es otra reflexión que yo quiero plantearla aquí.
Entonces, fíjense, yo voy a tratar de demostrar, como se demostró ayer, que los conucos son la resistencia permanente comunitaria del colonial. ¿Cómo hemos ordenado esta propuesta? El abordaje, concepto de conucos, modalidades, arreglos, combinaciones de conucos, las asociaciones de cultivo en la agrobiodiversidad funcional. Y ustedes van a empezar a entender cómo es ese tema de la agrobiodiversidad funcional y no le tengan miedo los jóvenes a los términos, porque esa es parte de la evolución del conocimiento. Bueno, fíjense, aquí aparece el tema de la topogogia y topofilia, lugar para producir alimentos. Y evidentemente la agroecología se alimenta del conuco. Y si la agroecología tiene una beta educativa, el conuco es un espacio de aprendizaje permanente y sostenido, ¿cierto? El conuco con C es el conuco tecnificado y el conuco que estamos tratando de rescatar, que supere los embates precisamente de la utilización racional e irracional de los agrotóxicos. Aquí tenemos las asociaciones de cultivo que estaban en los cultivos de guerra. ¿Ok? Lideriza la musácea en la mayoría de los cultivos, la yuca, el maíz, la carabota, la uyama y los frutales, guayaba, lechosa, mango, que son permanentes y sostenidos en ese sentido. Entonces, como les dije, ya ustedes están entendiendo el tema de las modalidades. Conucos de sabana, llaves llaneros, agroforestería, costas, amazonas, andinos, planicies, vegas del río, cuencas, laderas. Aquí tenemos, fíjense, un conuco típico de la zona de aquí del Piedemonte Barinés, que muchos productores combinan cultivos permanentes, cultivos estacionales, cultivos de ciclo corto y cultivos estacionales de nuevo. Y aquí hay agrobiodiversidad. Aquí la agrobiodiversidad, amigo Antonio, está actuando como antídoto a la preservación de la cuenca. Este es el concepto que manejaba Livio Rangel de cosecha de agua, porque él pateó los conucos del Tuririquere y encontraba estas expresiones. Y tuvimos una vez pintando en su apartamento este mismo gráfico, de una metodología muy vieja que nosotros hemos utilizado, del profesor Víctor Toledo de la Universidad Nacional de México. Aquí tenemos entonces arreglos, combinaciones y modalidades. Entonces tenemos cultivos intercalados, cultivos y arreglos, cultivos hileras, cultivos franjas, cultivos de relevo, cultivos secuenciales y combinación de múltiples arreglos en cultivos asociados. Entiendan esto, que el conuco está produciendo alimentos antes de la colonia. ¿Ok? Porque cuando hablamos de las 241 especies agroalimentarias nativas y las 221, yo inmediatamente pregunto, bueno, ¿cómo hicieron esas semillas para resistir los embates de estrés hídrico, los ataques de plaga, los movimientos, lo indeterminado que es el ambiente? ¿Ahí hay una adaptabilidad o no? Entonces, esa es una de las razones por la cual surge una línea de investigación de poder entender los cultivos originarios de nosotros. Y ahí el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Alianza Científica Campesina está haciendo un extraordinario trabajo, porque ya hay producción de semillas de varios tubérculos, de varias hortalizas. El tema de la papa, cómo dejamos nosotros de importar millones y millones y millones de dólares en semillas de papa, y el daño que le causó la semilla de papa a los diferentes ecosistemas en Carabobo, en Lara, en los Andes, etcétera, etcétera. Es el número no quiero acordarme de las plagas y las enfermedades. Bueno, entonces este es el truco, ¿verdad? Ya lo ves. Aquí está el tema de la hipercompleja dinámica ambiental de las asociaciones de cultivo. Hubo una pregunta ayer del compa Rubén,
¿dónde está Rubén? Ronald, perdón, que hablaba de la diversidad del cacao. Entonces, bueno, vamos a comenzar a entender cuál es el papel de la sombra en relación al cacao. Y por ahí entrarle al tema de la agrobiodiversidad y de toda esta serie de interacciones que se van dando en el subsuelo. Y toda esta serie de interacciones que se dan acá en la biodiversidad aérea. Porque esta biodiversidad aérea que está acá está representada en toda esta serie de interacciones que es la agrobiodiversidad funcional, que es la red trófica del suelo. Y ese es un tremendo aporte hace 20 y pico de años que nos dio el profesor Miguel Ángel Altieri y su esposa Clara Nichols, que ellos lograron entender el papel de diferentes depredadores en función de la protección de esa agrobiodiversidad. En Colombia, en México, hasta en California, en Estados Unidos. Y lograron también entender en otras especialidades cómo hay una producción de sustancias, de fitohormonas que alejan a ciertas determinadas plagas. Cómo hay un insecto que llega y lideriza el control de una plaga. Esas son líneas de investigación para nuestro trópico y es parte de la evolución del conocimiento, ¿o no? Aquí tenemos el resumen de flujos y ciclos biogeoquímicos de la estructura del suelo. Aquí está lo que yo les decía: macronutrientes del aire, estructuras principales, carbono, hidrógeno y oxígeno. Macronutrientes del suelo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Micronutrientes del suelo. Y aquí tenemos algo que es importante, porque esto está relacionado con la descomposición lenta y la descomposición fácil. Véanlo rápidamente. Ustedes agarran ese ramo de rosa que está ahí, ese ramo de flores, y comienza a marchitarse, ¿verdad? Ese tuvo vida, pero cuando comienza a marchitarse, ya su estructura está muerta y cae. Ese metabolismo al caer en la tierra comienza a transformarse diferente al metabolismo en vivo. Y ahí es donde entra un papel, el carbono. Entonces, es importante decir esto porque nosotros nos criamos pensando en la fijación del carbono, pero desde la perspectiva de los suelos. No, hay otros componentes allí que son importantes tomarlo en cuenta. Yo no estoy negando, ni estamos negando toda esta serie de reacciones que suceden en el subsuelo. Pero ¿qué pasa? Que la presencia activa de los microorganismos es lo que le da la modalidad a la bioestructura del suelo, aquí a esta bioestructura del suelo. Esto no es un NPK, ni es cobre, no, es bioestructura. Y cuando estamos hablando de bioestructura, estamos hablando de vida. Y si queremos hablar de una ciencia de la vida, tenemos que producir la agricultura partiendo de ello. Porque ahí están los principios, eso lo dice Miguel Ángel. Miguel Ángel aquí está transmitiendo ideas. ¿Entienden? Entonces, fíjense, aquí tenemos estas descomposiciones que son lentas y descomposiciones que son fáciles. ¿Por qué tomamos esto en cuenta? Porque aquí viene lo que yo les decía de la producción de hongos permanentes en los bosques primarios y que se consiguen también aquí en estos. Estos son transparentes, ustedes no ven esto. Entonces imagínense cómo quedaría afectado un hongo con un espale o con un agrotóxico. Aquí están las hifas. Esta es la estructura de las raíces subsuperficiales de las matas de café, por ejemplo. Que sería interesante ver, hacer un bisturí, hacer una cirugía a las plantas de cacao y ver cómo es la estructura de las raíces de cacao. Y cómo esa estructura de raíces se valora con la sombra, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fijación biológica de nitrógeno, donde la caraotica le regala nitrógeno al maíz y el maíz le regala el potasio. Aquí tenemos los puentes de raíces de que él hablaba, y aquí viene un resumen de las ventajas del conuco, de las ventajas del funcionamiento del conuco. Eso es cómo funciona el conuco, ¿no? Integración de las redes tróficas, reacciones bioquímicas, biofísicas y fisicoquímicas, flujos, ciclos y redes. Ayer discutíamos en el evento que los sistemas vivos, como parte de un nuevo paradigma científico-técnico, tenían que tener la presencia viva, porque la presencia viva me da a mí un significado de lo que es el proceso productivo.
¿Ok? Entonces, estimula nutrientes, puentes, múltiples interacciones, la coexistencia y la vida, acción de los microorganismos. Entonces, cuando llegamos aquí, a estas redes, me están siguiendo, ¿no? Porque a lo mejor es complejo para muchos, ¿no? Tenemos, no metemos, no está Belki por aquí, que estaba interesado en una química que está una químico que está trabajando acá. Aquí está el metabolismo del carbono. Cómo el metabolismo del carbono atrapa todos estos nutrientes, las flechas extendidas es el atrapamiento y las flechas cortadas es la liberación de los nutrientes. Entonces aquí están los 17 nutrientes. Este es un gráfico que toma la energía solar, ¿verdad? La fotosíntesis para ser más sintético, ¿verdad? Más simple, y va ayudando al metabolismo de estos 17 nutrientes esenciales. Esto es una contribución de la ciencia agroecológica, porque muchos edafólogos en un principio negaban esto, pero cuando se dieron cuenta de que la relación de un suelo equilibrado está liderizada por los 17 nutrientes, comenzaron a cambiar. Entonces, aquí tenemos las reflexiones sobre la fijación biológica del carbono. Sistema Conuco, estrategias multifuncionales, múltiples componentes, interacción de los componentes vivos muertos, procesos de autorregulación y adaptabilidad. Que eso es lo que dicen los teóricos, los físicos teóricos, en los sistemas vivos que tienen que tener principios de autorregulación y de autorreproducción. Para hablar de una ciencia distinta, porque estamos hablando de un paradigma diferente. ¿Bien? Entonces, bueno, los conucos, ya lo dijimos, flujos, ciclos, redes, componentes vivos y muertos, y muy muertos, que generan una cantidad de números infinitos. Una vez, aquí una anécdota rapidita, una vez ahí en Aragua, entre los límites de Aragua Miranda, estábamos con unos conuqueros ahí en Altamira de la montaña, y estábamos trabajando el tema del suelo agroecológico y la importancia del carbono. Entonces un productor se paró y dijo, bueno, Miguel Ángel, entonces nosotros en una planta tenemos órganos vivos que están recibiendo la fotosíntesis. Se cae la hoja, se cae la rama y entonces se muere la parte de la rama. Y comienza un proceso de transformación diferente, que es lo que trato yo de señalar acá. Distinto al metabolismo de la planta viviente. Entonces, el campesino, el conuquero me dice, no, bueno, pero el tema es que hay organismos vivos, organismos muertos y organismos muy muertos. Porque la descomposición de la materia orgánica, según la racionalidad de él, cuando estaba haciendo su compost, era demasiado lenta. Pero los organismos están muertos ahí, lo que pasa es que se van a convertir en vivos cuando comienza la estructura del suelo. Fíjate la inteligencia de ese conuquero. Bueno, entonces, contenido de materia orgánica que concentra carbono, suelos arcillosos, a fijar carbono, el humus disputa la condición molecular de la fuente de tendencia a carbono y la importancia de los hongos, setas y micelios. Aquí tenemos segundo país del mundo de mayor zonas agroclimáticas en Venezuela. El primero es Colombia, y lo acaban de presentar ahorita en la COP16, donde hablan, ¿verdad?, de que en el corredor biológico del Chocó se consigue por metro cuadrado la mayor cantidad de agrobiodiversidad del mundo. Pero yo lanzo esto aquí. Esa agrobiodiversidad y ese corredor biológico es muy parecido a los corredores biológicos que nosotros tenemos en Guyana. Y yo presagio que en Guyana, por metro cuadrado, hay también una gran cantidad de agrobiodiversidad. Y eso tenemos que investigar. ¿Por qué? Por el caudal de agua que hay en Guyana, que no lo hay en el Chocó. Entonces, bueno, ya les hablé de las 462 especies agroalimentarias. Aquí está el mapa que nos regala el profesor Sánchez con esta investigadora Rodríguez, ¿right? Aquí están las 17 zonas, ecoterritorios del país. Aquí hay una tablita que hicimos, ¿verdad?, revisando el contenido de lo que el profesor Sánchez,
Y tenemos precisamente los suelos, las ecorregiones C1, que están suelos de buen drenaje, fertil natural, etcétera, diferentes modalidades de Conuco. ¿Dónde serán? Trujillo, Zulia, Lara, Falcón, Sucre, Miranda, Yaracuy y Aragua. ¿Ven la lógica? ¿Ven la lógica de la belleza de Venezuela? ¿Están sintiendo la lógica de lo que nos ofrece nuestro país como bello, como agrodiverso? Pero siéntanla, porque es así. Esa es una realidad que no podemos negar y tenemos que sentirnos dignos de esa realidad. Y este es un potencial importantísimo para diferentes tipos de conocimiento. La agrobiodiversidad. Entonces, bueno, ya para finalizar, ya lo dijimos, las ventajas del Conuco, la coexistencia natural. Piensa en esto: ¿cuántos años, cuántos siglos han habido en esta adaptabilidad del cultivo, como dijimos anteriormente? Entonces, querida amiga Patricia, nosotros no tenemos un proceso de descolonización histórico ya avanzado, no lo tenemos. Para que le mandemos el recado a la carta y le mandemos el recado y le apaciguemos sus ansiedades. Y nos lo da el Conuco, Entonces, bueno, muchas gracias por la atención y disculpen.